Hola Guibert, bienvenido en esta sección que llamamos Conociendo a los protagonistas. Estamos hoy con Guibert Engleviene, ¿te pronuncié bien? Sí, está bastante bien. ¿Cómo te tendría que presentar, Guibert? ¿Cómo tendría que ser? Mira, tengo un empresario exitoso, un tecnólogo, un loco, digamos, de la tecnología. Eh, Eh, ¿cómo te gustaría que te presenten? O sea, ¿cuál es la visión que tenés sobre vos? Más allá de que obviamente no vas a hablar de... Mirá, me gusta verme como alguien que fue dotado de por ahí de algún conocimiento a través de mi carrera en informática, pero que me gusta identificar qué cosas puedo transformar a través de la tecnología, de esa carrera que yo estudié, eh, y poder utilizarla como una herramienta de transformación en mis clientes, en la sociedad. Me encanta poder crear cosas. Es como que lo que estudié me ha dotado de un montón de herramientas. Hoy la tecnología mueve al mundo y, y esto nos ha permitido eh, soñar, por un lado, en transformar las cosas que se hace con la tecnología, pero también eh, desde el punto de vista de emprendedor, eh, ver una oportunidad y decir, ¿sabes qué? Vamos a tomarla y vamos a crear algo, vamos a hacer algo que sea revolucionario. O sea, yo crecí en el interior. ¿Me ayudas a hacer No, un dale, dale. repaso? No, quiero hacer un repaso, Sí, dale, porque dale. también quiero meter en, Dale. en todo lo que tanto tenés para aportarnos. Yo me pongo en la mente de nuestros estudiantes de UADE, Sí, de las distintas carreras, no solamente la que yo estoy como director, que es la de informática, sino de comercialización, y digo, bueno, ¿cómo fue, por ejemplo, la infancia? O sea, ¿cómo estuviste en tu niñez? ¿O qué tenías, digamos, de particular? ¿Cuáles eran tus inquietudes? Y después sí. me gustaría repasar con vos un poco más allá que avanzando rápido, y te agradezco nuevamente que estés acá en UADE. ¿Cómo fue, bueno, tu adolescencia? ¿Cómo fue tus estudios en la UNICEN? Ujú. Bueno, empecemos ahí en tu Empezás infancia. ahí. ¿Cómo eras vos? ¿Vos tenés hermanos? Yo tengo dos hermanos, nací en una familia de emprendedores, eh, y desde chiquito digamos, fui muy curioso. Creo que mi mamá, que ha estudiado como 5 carreras distintas, y mi papá también, que está siempre hurgando en detalles, me despertaron esa curiosidad por aprender. Cuando era chico, se me dio de temprano el hecho de explorar. eh, Iba a bucear a los 12 años, el día que, que cumplí 12 años, y que era la mínima edad que yo podía tener para tener un brevet de buceo. Ese día dije, no voy a festejar mi cumpleaños, me voy a ir a la pileta directamente a comenzarlo. O sea, había una ansia de exploración que era súper importante. De hecho, eh, mi primer carrera, mi primera opción había sido ser oceanógrafo. Eh, Sé que andás en tabla de surf y esos deportes me gustan mucho para mí extremos, pero me conozco gustan eso. mucho los deportes al aire libre y me siento confortable por ahí, a veces con cosas que por ahí otras personas dicen, no, tendría cuidado con esto. Yo no soy demasiado averso al riesgo, pero más allá de eso, tuve una infancia donde también fui scout. En los scouts aprendí el valor de las organizaciones basadas en valores, ¿no? El hecho Sí, de pensar en otras cosas más allá que uno mismo. de tener un Y comportamiento, de tener una identificación una en un identificación, tener grupo. valores, Está bien. soñar en grande, empezar a hacer cosas que puedan llegar a ser interesantes y que las expresás a través de tal vez un desafío, hacer alguna aventura con tus amigos o ir a ayudar a alguien. Creo que eso fue una parte fundamental en cómo yo me vi, como alguien más allá de lo que yo era, sino que podía trabajar en equipo, podía realmente pensar más por, en las externalidades de lo que yo hacía. Eh, y Me quedo con digo, la curiosidad de la chico, venís de una familia de curiosidad, emprendedores e inquietos, porque súper estudiaron varias inquietos. carreras. ¿Por qué dijiste, bueno, te gusta la naturaleza, ibas a ser Oceanógrafo. oceanógrafo? Eh, ¿Cuándo pensaste, dijiste, bueno, mira, o qué pensaste a la hora de elegir una carrera, digamos, informática? ¿Te metiste en ingeniería con un Mira, perfil más de investigación o de...?
A los 12 años mi papá me regaló una computadora y ¿Qué había ahí? No quiero revelar, digamos, tu edad, que la conozco, Igor, sí, pero sí, tengo 47 ¿qué? años. ¿Eh? Tengo Ah, 47 sos un años. joven. Y cuando me acuerdo del día que abrí la computadora y siento todavía el olorcito al cartón cuando la abrí, la conecté al televisor y toda la excitación que yo tenía y lo que veo ¿Qué en, era? era ¿Cómo una era? TI 99, una Texas TI 99. Cuando la, cuando la veo en el monitor aparece algo que era increíble, que era esto, un El cursor, cursor, claro. nada más. Y al lado tenía un manual que decía manual de programación en BASIC. O sea que si yo no decidía ser un programador BASIC, no iba a poder sacarle nada de jugo a esa computadora. Así que ese día empecé. Eran las 11 de la mañana, a las 4 de la mañana del día siguiente me doy cuenta que mi vida que ya era suficiente, que tenía que ir a dormir, pero además que mi vida había cambiado para siempre, ¿no? Entonces empezamos a tener, empecé a tener como, por un lado siempre me gustó la naturaleza, me sigue gustando, me encantaba la informática, también hay un aspecto eh, que siempre me gustó conectarme con la gente, charlar, pasarla bien. Entonces, en algún momento cuando iba a estudiar mi carrera, a decidir mi carrera, hice 2 test vocacionales, porque estaba entre hacer oceanografía, ser ingeniero de sistemas o hacer diplomacia. Con el diario del lunes creo que no fue una mala decisión, eh, pero sí siempre me gustaron, digamos, tuve una visión que por ahí era más amplia que tan solo el punto de la tecnología. Y bueno, y ahí fue cuando Entraste ahí a la universidad. ¿Vos sos de Mar entré a la del Plata? universidad. Yo soy de Mar del Plata, me inscribí en varias universidades, incluyendo en Buenos Aires, que tal vez me seducía más como un lugar para vivir en aquel momento que Tandil. Pero sin embargo, cuando dijeron, bueno, en Tandil es la mejor carrera de sistemas que hay en el país, dije, bueno, tenés que ir ahí. Así que en general siempre tomé decisiones que tuvieran que ver con aquello que le iba a hacer mejor a mi carrera, ¿no? Entonces fui a Tandil y la verdad es que la educación que me dieron en Tandil era muy buena. Hice las 2 orientaciones de la carrera, una más científica y otra más de informática. Eh, y me encantaba estar programando y programé durante décadas y bueno, la 5 años. verdad que ¿Cómo era tu vida? O sea, ¿te mudaste, digamos, a Tandil me, para hacer la carrera o me ibas, mudé, venís? me mudé a Tandil, tenía mi departamento en Tandil, pero la verdad iba 3 días por semana a Tandil y después me iba, o 3 o 4 a Tandil y después me iba a Mar del Plata, porque Mar del Plata A desconectar, era tenía tu más vida lugar. nocturna, tenía más vida al aire libre y me O sea, no tuviste encanta. que dejar la vida nocturna para No, llegar a no, este no, no, presente. no, me encantan las fiestas y me encanta la vida al aire libre, entonces en esa época eh, seguía haciendo muchos deportes, volaba en parapente eh, y bueno, quería volver tenía mi novia en ese momento en Mar del Plata, sí, yo siempre volví a Mar del Volvías a Plata. Mar del Plata. Eh, ¿Cómo, bueno, estudiaste 5 años ahí en Unicen? Estudié 5 años, después de la carrera en Tandil te piden una tesis que es realmente muy seria, muy pesada. Hay gente que le ha tomado 5 años hacer la tesis nada más. Pero en el perfil de, porque vos dijiste, trabajaste en 2 perfiles ahí, uno de ciencias de la computación Sí, y otro de y otro de informática. ingeniería de software, sería Sí, más tema de desarrollo de aplicación. ¿En cuál tenías que decidirte de sí. cómo iba a ser el trabajo? Porque si es Teni- más de investigación, me imagino que requiere. Tenía que decidir cuál era el trabajo y empecé a buscar cuáles eran temas que me apasionaran, ¿no? Y uno de esos temas era el reconocimiento de patrones, la visión por Y computadora. vos trabajaste en el de huellas digitales, Claro, en ese tu tesis. momento primero arranqué un pequeño proyecto con un tutor que estaba en la Universidad de Mar del Plata, pero pocos meses más tarde Jorge Sanz, que es una eminencia en visión por computadora a nivel mundial y que trabaja en IBM, armó un grupo de investigación donde él había ido a buscar buenos estudiantes en diferentes lugares del país y los trajo y les armó un grupo de investigación muy interesante. Y ahí trabajé en reconocimiento de huellas dactilares
durante 2 años. Ahí fue cuando te viniste a Buenos Aires a trabajar en IBM. Ahí me vine a Buenos Aires a trabajar en IBM. Como investigador. Como investigador, y trabajaba con un grupo que era magnífico, de gente muy, muy capaz, muy desafiante, y aprendí la importancia de generar ambientes donde vos te enriquezcas del conocimiento de otros. Me acuerdo que teníamos estas reuniones donde comíamos y cada uno daba un tema, hablaba sobre algún tema durante el medio del almuerzo. Entonces, un día, me acuerdo que había leído un artículo en Scientific American que hablaba de cómo generar caricaturas automáticamente, y eso derivó en que después un grupo dentro de IBM se dedicara a utilizar ese tipo de tecnologías para hacer reconocimiento facial. Había otro grupo que trabajaba en computación masivamente paralela, haciendo un sistema operativo y un simulador, porque en ese momento no existía, para una computadora de 1 millón de procesadores trabajando en paralelo. Eran cosas realmente impresionantes. Y bueno, después de ese tiempo tuve un paso por Mar del Plata, volví a Mar del Plata porque realmente me gustaba mucho vivir ahí. Y en el año 2000, en el 93, en medio de una de estas aventuras, tuve un accidente con el cual tuve paro cardíaco respiratorio, estuve del otro lado técnicamente, y en el hospital en Bariloche me salvaron. Así que bueno, ahí de alguna manera siempre pensé en que en realidad tenía un propósito en la vida que era importante. Uno le gusta vivir, a cualquiera creo, le gusta sentir que uno va a estar en este lugar para hacer un cambio, algo importante, pero en ese momento es como que se reforzó la idea, ¿no? Y lo ves todo más rápido. Todo el mundo me dice, mirá, tenías menos de 5% de probabilidades de haber vivido y tuviste todo alineado para que vos ese día salieras del quirófano y pudieras sobrevivir. Te saco un segundito, ahora volvemos a ese punto. Sí. Ayer fui a visitar un aula y le pregunté, un curso, le pregunté, era el primer año, le pregunté al alumno si pensaba llegar a 5º año, o sea, ¿qué se veía él en el futuro? Si pensaba en ese futuro. Y si está bueno, porque el tiempo pasa rapidísimo. Está el dicho también que si haces las cosas mal, las haces obviamente 2 veces. Pero creo que es súper positivo pensar en el futuro, ¿sí? Programarte, tener un horizonte, como hacen los arqueros que apuntan más arriba, los arqueros que tiran flechas, digamos, que apuntan más arriba porque efectivamente por la trayectoria pegan un poco más abajo. Sí. Vos, cuando ingresaste a la carrera, o mismo con tu inquietud de juventud, con tu background que tenías mismo de tus familiares, de tus padres, del emprendedurismo, o sea, vos pensabas más allá, pensabas mira, en ese horizonte, que ahora lejano, que nosotros ya nos recibimos, todos lo vemos que pasó bastante rápido, ¿no? Pero cuando estás en primer año, decís, me quedan 5 años acá, voy a estudiar. ¿Vos pensabas eso? ¿Pensabas en no sé si en este presente que tenés ahora tan exitoso, pero... No, yo sí, siempre pensé en grande, o sea, siempre quería hacer cosas grandes. Pero digamos, lo veía como algo, como una aspiración de hacer algo grande, pero uno nunca tiene demasiada visión a mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que en general no es que uno tenga la fórmula. Mientras, pero no voy a estar anotando palabras clave que quiero quedarme, que ya tengo varias y no me la quiero olvidar. Okay. O sea, una cuestión importante es que vos no tenés visibilidad y muchas cosas pueden cambiar en el camino, pero por lo menos una dirección aproximada podés hacer, podés estar pensando realmente en grande. Por ejemplo, cuando decidí elegir las 2 carreras, hasta ese momento nadie había hecho las 2 orientaciones. ¿Pero eso te requirió cursar más años? No, me requirió cursar más materias. Más materias. Pero las podía hacer en el mismo tiempo. Pero dije, ¿trabajás y estudiabas ahí o no? Solamente no. Tenías, porque es un tema clave, y más ahora nuestro presente en nuestro sector, que se hace difícil que un estudiante que esté, por ejemplo, no sé, de tercer año para arriba seguro, no esté trabajando. O sea, la realidad es que tiene que convivir el estudio con el trabajo. Yo de alguna manera trabajaba y estudiaba, porque ya me dedicaba a hacer el software para la compañía de mi padre. ¿Tu papá que se llama como vos? Sí, se llama igual.
y entonces eso hacía que yo venía programando desde los 12 años y ya para la edad en la cual estaba en la universidad empezaba a tener responsabilidad sobre el desarrollo del software de la compañía de mi O sea, viejo. trabajabas, estudiabas y ahí fue cuando te peleaste con tu novia ahí de Mar del Plata. Sí, me peleó con muchas Porque, novias. digo, porque Pero, por los tiempos, ¿no? no, sí, sí. Eh, Por los tiempos de que te requiere, y más estudiando quizás dos orientaciones, sí. una de investigador. No fue, no me peleé por eso, no. Y digo, porque los tiempos No, que no, después nos no, reclaman. no, para nada. De todas formas, sí, ahora que me lo preguntás, tal vez, por ejemplo, la decisión de hacer las dos carreras al mismo tiempo era porque decir, ¿sabes qué? Voy a ser un mejor profesional si hago las dos carreras. Entonces, ¿por qué voy a dejar de aprender cómo hacer una cosa u otra si tengo todo acá encima para poder ser mejor? Entonces, sí, me propuse hacerlo y cuando terminó la carrera también la elección de mi tesis, que me tuvo que traer a Buenos Aires para hacer la tesis, no era una fácil. O sea, yo tenía que mudarme, gracias a Dios, mis padres me pudieron ayudar en eso, pero tampoco podría haber optado por otras cosas más fáciles que esas, ¿no? Ahí fue cuando viniste a Buenos Aires y en este grupo de investigación en IBM, comenzaste a trabajar en IBM. ¿Por cuánto tiempo estuviste ahí en IBM? 2 años. 2 años. Sí. ¿Esto hasta en qué época? Eso fue en el año 90-91. 90-91. Sí. Después de esos, digamos, 2 años de intenso trabajo, más del rol de investigador, ¿qué, qué hiciste después? O sea, Mirá, primero tuve una etapa en la cual volví a Mar del Plata, me tiraba mucho a vivir allá. Trabajé en la empresa familiar durante un año y después, como te comenté, después de este accidente me puse a pensar y comencé una compañía de servicios informáticos, una mini Globant, en esa en época, la en era, el 91, 92, en el 93, 93. pero era en la era pre-internet, donde de alguna manera Otro mundo. Estamos era hablando otro de otro mundo. mundo. O sea, vos estabas limitado a todo lo que vos podías tener al alcance de tu mano. Yo me acuerdo en esa época también que la computadora, que la X86, o, perdón, ¿cómo se llama? La que venía el monitor color ciano, verde. Sí, 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 sí. O sea, era O otro ámbar. mundo, ámbar, sí. Sí. Bueno, ese era más avanzado. Era otro mundo totalmente. En esa época yo me acuerdo que la parte informática dependía quizás de la gerencia general, pero era algo que te daba un servicio, algo aislado, no era centro ni core, obviamente, de las compañías como quizás es ahora. Bueno, cada vez, ¿Qué te hizo pensar a vos? Decir, bueno, voy a poner una compañía porque... bueno, era lógico que yo quería ser independiente y ser emprendedor, lo lógico fuera que lo hiciera dentro de aquello que yo ya sabía. Empecé y de alguna manera el potencial de mi carrera estaba limitado. Yo sabía que a no ser que estuviera en los Estados Unidos, en Europa o en Japón, lo que yo iba a poder hacer como un ingeniero acá iba a estar de alguna manera limitado a las capacidades del mercado local. O sea, vos pensabas y ya en esa época mirabas el mercado, bueno, qué pasa quizás en Estados Unidos, qué pasa en Inglaterra, qué Sí, pasa en totalmente. O Europa. sea, ¿Ya pensabas en eso? yo pensaba, decía, me tengo que ir a estudiar afuera algo, por ejemplo, me tengo que ir a vivir afuera. Y así fue como en el año 96, un día levanto el teléfono y me dicen, mirá, te llamamos de Nueva York, nos hablaron bien de vos y nos gustaría invitarte a formar parte de esta compañía que se está formando en Nueva York. Entonces, en ese momento lo veo a mi socio, Guillermo, y que había estudiado conmigo, había hecho la carrera, toda la carrera, y habíamos trabajado los dos en el proyecto de investigación de IBM. Y le digo, quédate cuidando el boliche, yo me voy allá a probar suerte, porque si vos no, no te probás con los mejores, siempre te va a quedar ese gustito de que no lo... Sí, sí. De que no te probás, de que bueno, no como te decís vos. Sí, probaste. sí, sí. Y la verdad que no me gusta quedarme con limitado en ese sentido. Entonces, fue ahí que fui a Estados Unidos y el primer día que entré a esta startup, la gente se mandaba correos por módem, no tenían una red de área local. Entonces tenían que discar por el módem, mandarse un archivo de unos otros, el otro al rato volvía a discar y recuperaba el correo, una cosa de locos. Así que me fui a la Quinta Avenida, compré conectores, agarré un taladro que le pedí al portero del edificio y empecé a pasar la red y ese día tenían todo, ¿no? O
sea, hay una cuestión muy emprendedora, que ya sea que vos trabajes para una empresa o trabajás en tu propia empresa, la actitud es la misma. Claro, Yo ya está, bueno, lo veo acá en las palabras claves que estoy anotando, está en tu esencia, ¿no? En esencia Buscar ser soluciones. emprendedor, ya sea intrapreneur o entrepreneur, para mí es lo mismo. eh, y siento los lugares donde he trabajado como propios. Entonces, si a mí se me ocurría una idea cuando estaba en IBM a las 5 de la mañana, mientras estaba bailando en un boliche, me iba a Catalinas, entraba con mi tarjeta, sorteaba a Omid, que era un amigo iraní que trabajaba y que estaba tirado Eso, durmiendo dentro de un colchón en IBM, y me sentaba en mi computadora para tratar de probar esa idea en los algoritmos que estábamos desarrollando, ¿no? Eh, o sea, creo que hay una cuestión de mezclar, en mi vida mucho de mezclar el trabajo con el te placer. identificás, claro, te identificás con Eh, lo que estás haciendo y te involucrás y 100%. claro, no existe tiempo libre y tiempo de trabajo, es ¿Qué pasó todo la cuando misma cosa. volviste ahí de Nueva York? ¿Por qué volviste ahí? Mirá, volví por una cuestión de familia, me casé, eh, y en ese momento empecé a darme cuenta. Primero ya me había dado cuenta, para ese entonces había generado una tecnología para la cual obtuve una patente en los Estados Unidos, y esto cambió la naturaleza del negocio de la compañía en la cual yo trabajaba. La compañía salió a la bolsa en Estados Unidos y yo pude ver una forma de hacer negocios que tal vez era muy distinta a la que había mamado dentro de las empresas familiares. O sea, las empresas familiares están orientadas a eh, muchas veces a solventar el nivel de vida de la familia, a comprar una casa de fin de semana, a Claro. mejorar mi auto, pero el tipo de empresas que busca la apreciación del valor de sus acciones, como lo que sucede en Estados Unidos y que en algún momento pueden ir a la bolsa, hacer este tipo de cosas, era lo que me había parecido atractivo y lo que había podido experimentar. Tal vez es una diferencia. O sea que ya había, para el momento en que volví a la Argentina, empiezo a encontrarme con que primero nuestro talento argentino, educado en una universidad libre y gratuita, ¿no? Argentina, no era segundo a ninguno, o sea, podíamos competir a escala global. Lo segundo que vi cuando volví es que a través de Internet hoy ya podía hacer tareas que de otra manera, dirigir grupos remotos que 5 años antes, 4 años antes no hubiese podido hacer. Eso al principio de los 2000, más o Este era menos, en el ¿no? año 98, 98. ponele. Entonces, trabajando desde mi casa, yo dirigía un grupo de gente que estaba en Estados Unidos, en Francia, en China, eh, y, y estaba, digamos, y aprendí a ver esto que ahora ya la distancia no era un obstáculo. Así que unos años más tarde, en la explosión de la burbuja de Internet, eh, se empezó a dar esto, se estaban dando un montón de cosas en conjunto que son necesarias, como dice Jobs, ¿no? Cuando haces el tracing de dots te empezás a dar cuenta que muchas cosas, sin haber tenido un grupo de excelencia como el que viví en IBM, sin haber experimentado que ahora el mundo era mucho más chico, porque cuando vas a Estados Unidos el mundo se te achica, para vos te animás a competir a escala Claro. global. Y ver otras formas de negocios, estaban dadas muchas cosas para que junto con las historias personales de mis socios se diera una mezcla interesante para que Globan comenzara, ¿no? Em, qué raro, me acuerdo la época ahí de la burbuja, lo que me parecía raro, que después, bueno, tuvo ahí una caída, es cómo puede ser una empresa pierda económicamente y financieramente o valga $1.000 millones Sí, a pesar de que no genere plata. a pesar que pierda plata, Sí, no tenga para pagar, digamos, los sueldos. Rarísimo, ¿no? Bueno, en esa época se cumplían esas premisas. es muy raro, ¿Cómo sí. conociste ahí a tus tres socios? Mira, ¿Ya venías trabajando? ¿Cursaron no, con vos? O... eh, yo estaba en Nueva York cuando conocí a los inversores de una compañía argentina donde trabajaban ya los que ahora son mis socios. Eh, en algún momento ellos me quisieron acercar como CTO de esta compañía, y porque habían escuchado de mi trabajo en Nueva York y dijeron, che, ¿por qué no vas a la Argentina y trabajás con esta compañía en la cual invertimos? Así que ahí fue que nos acercamos y
eventualmente me uní a esa compañía. Y bueno, después de un par de años de trabajar ahí, empezamos a darnos cuenta que había una oportunidad. Justo se había desatado la crisis en la Argentina, nuestros salarios se habían devaluado. Martín Migoya, uno de mis socios, empezó a comprar acciones de una compañía y de repente las acciones subían de valor muy importante. Entonces empezamos a charlar y dijimos, acá está pasando algo, necesitamos algo raro está pasando. Empezamos a estudiar y resulta que lo que veíamos era que cada vez, a pesar de la explosión de la burbuja de Internet, la gente seguía consumiendo tecnología. Ahora, cada vez más lo hacía en terceras compañías mucho más especializadas, o sea, una tendencia al outsourcing, pero además había una tendencia mucho más importante hacia el offshoring. Básicamente, potenciado por la tecnología. Claro. O sea, la tecnología que a mí me había permitido trabajar desde mi casa, ahora permitía que las empresas fueran a buscar talento donde el talento estaba. Y en ese sentido veíamos que países como Irlanda, India, Israel, Canadá habían generado una industria de servicios súper importante que le daba oportunidad a su gente y que había cambiado la naturaleza del potencial del país. Y desde Latinoamérica no veíamos a nadie que estuviera haciendo eso. Estaban todos mirando su ombligo. Las grandes compañías de software latinoamericano, esencialmente brasileñas y mexicanas, estaban mayormente sirviendo a sus mercados locales. Y nosotros dijimos, esta es una oportunidad, nos gustaría plantar bandera argentina en el mundo de tecnología, queremos pensar en el largo plazo, queremos desafiar el hecho de que no podamos crear una gran multinacional desde un país donde la multinacional más joven en ese momento tenía 50 años, y además en algo tan desconocido, por lo cual no éramos conocidos como el tema de la tecnología. Comenzó el 2003. En el 2003 se juntó, bueno, ya estaban reunidos. ¿Por qué le pusieron Globant a la empresa? Bueno, Globant, quiero consultar la estrategia. Sí, ¿no? sí, sí. La Globant sale de un programa que yo escribí. Sabía que necesitábamos encontrar un nombre disponible que terminara que fuera un .com y que estuviera disponible, lo cual no era fácil. Me acuerdo las peleas ahí, yo en los proyectos ahí mismo, de 2001, las peleas ahí de los .com y cómo tenía que ser el nombre. O sea, era todo un tema. Nosotros empezamos y armé un software que chequeaba disponibilidad de nombres y hacía variaciones. Y eventualmente un día, una mañana, yo todas las mañanas veía el listado de cosas que tenía y marqué Globant y lo compartí con mis socios y me dijeron, me encanta. Así que bueno, así fue como quedó. ¿Cuántos comenzaron? Bueno, en Globant están ustedes 4, no estamos nosotros los dos Martín, Néstor y yo. Y vos. Sí. Bueno, ahí con los comienzos. ¿Cómo fue la estrategia, digamos, inicial? Vos dijiste, bueno, faltaba algo en Latinoamérica, estaba este concepto del outsourcing, sí, donde quizás empresas dicen, mira, ¿para qué voy a hacer esto yo si lo puedo hacer ella, que sabe más, está más especializada? Encima quizás tengo menor costo, entonces me dedico a lo mío. ¿Cuál fue la estrategia, digamos, de Globant para decir, bueno, listo, vamos para acá? Mira, la estrategia era muy simple. Y podría decir, no vamos a vender en la Argentina ni en la región, vamos a vender solamente en Estados Unidos y el Reino Unido, que se llena el 75% de la demanda mundial de servicios. Eso tiene un montón de implicancias. Por un lado, el pensarnos como una compañía global desde el día 1. El adoptar el inglés como la lengua franca dentro de la compañía. Y además, sin saberlo, estos mercados son, a diferencia de los nuestros, son extremadamente meritocráticos. Si vos no haces bien las cosas, nadie te va a recomendar. Allá no existe el amigo, no existe la coima. O sea, tenés que ser bueno y eso te pone a vos en la necesidad de estar continuamente pensando en cómo vas a ser una mejor compañía. Así que nos sentamos en el avión, hicimos nuestra primer gira, que era yo lo llamo nuestro roadshow. Era una gira llena de Big Macs, que en ese momento están carísimos para nosotros. Y visitando gente que pusimos en un pizarrón, la gente que conocíamos de cada lado del océano, y nos fuimos con Martín Migoya a golpear puertas. Y eventualmente en Londres encontramos un cliente que es lastminute.com, un portal de viajes muy grande, que confió en nosotros. ¿Sigue estando? Sí, sigue estando, sí.
rápidamente nos empezamos a dar cuenta de otras cosas. Nos dimos cuenta que nuestra gente, con una cultura muy emprendedora, muy de resolver problemas en crisis y que no necesita que alguien les esté diciendo cada orden, era una cultura muy apreciada por nuestros clientes y además que nos podíamos relacionar muy bien. Y esto hizo que un día lo que era una empresa de 10 personas, en 4 meses pasó a ser una de 70. O sea, vos me decís que se tomaron un avión, bueno, ustedes dos, Martín y vos, con una agenda, la importancia de, ¿no?, de una agenda, ¿no? Quizás o de contactos para ir a golpear la puerta. Sí, no era tan importante la agenda, era, che, ¿tenés alguien que me puedas presentar? Sí, mira, yo ahora estoy trabajando en esta compañía, te puedo presentar al responsable de tecnología para que veas si lo convences. Era eso. Ahora, y vos estás vendiendo un intangible, estás convenciendo a alguien que vaya a un destino que tal vez nunca visitó, que queda a 10.000 kilómetros de distancia, para hacer algo que es intangible. No es lo mismo que vender esa O sea, no es que le réplica. llevaba, le digo, mira, yo te voy a hacer, voy a No, producir estas tablets. no. Entonces, muchas veces inicialmente lo que la persona confía es con quién habla. Nosotros veníamos de trabajar Hicieron un con... curso, digamos, de oratoria, de convencimiento, de Bueno, hicimos comportamiento. parte de los $5.000 iniciales, que era lo único que invertimos en Globant en ese momento, fueron a pagar un profesor de inglés para preparar un PowerPoint que nos presentara como la última Coca-Cola del desierto. O sea, entonces íbamos, practicábamos cómo lo íbamos a decir y todo. Una cosa importante es que Globant siempre quiso ser extremadamente profesional con todo lo que hacía. Entonces la presentación, bueno, La presentación diseñador. tenía que ser impecable. Por supuesto, hoy tenemos muchas mejores de las que teníamos en ese momento, pero realmente había mucho foco en que eso fuera bueno. Pero lo que realmente pagó fue el hecho de que yo, por ejemplo, pudiera tener un diálogo con el CTO de Last Minute y que el tipo entendiera que nosotros conocíamos de open source y de todas las tecnologías que él estaba utilizando, más de lo que él estaba haciendo. O sea, él estaba tratando de innovar, moviéndose a nuevas tecnologías. Hacían un research antes de qué es lo que Sí, podría haber siempre vos tratás de necesitado. ver hacia dónde vas, pero se dio el hecho de que Latinoamérica en general, Sudamérica en particular, han sido early adopters del open source por cuestiones presupuestarias, incluso habían leyes que lo promocionaban en el sector público. De acceso mismo a la De información, de acceso acceso. o de velocidad en reparación, digamos, del código, pues está todo público. Sí, Eso es lo que... digamos, en ese momento era muy atractivo el no tener que pagar una licencia porque no teníamos un mango. Entonces, cuando empezamos a desarrollar software en las empresas en las cuales yo ya había trabajado, siempre estábamos optando por open source. Para cuando llegó este momento, teníamos madurez en este tipo de tecnologías como para que el sitio de las mías dijera, quiero darte una oportunidad. Y ahí todo se convierte en, bueno, a ver qué tan rápido soy yo en hacer que esa oportunidad se concrete. Y ahí entra otro aspecto de Globant, no solamente la ultracompetitividad, sino también una ejecución increíble. O sea, somos realmente un equipo que ejecuta de una manera implacable. Y a partir de ahí comenzaron, digamos, a crecer sin parar hasta Bueno, ahora. en realidad lo que se dio es que en esta primera etapa nuestros clientes se asombraban con trabajar con nosotros. Y tal vez nuestra mayor ventaja era ser venir de un lugar distinto, tener gente con la cual te podías relacionar mejor, que tal vez ibas a otra geografía donde no tenías diferencia horaria, o donde por ahí las estructuras sociales son mucho más jerárquicas y la gente está acostumbrada a recibir una orden más que ser proactivo. El argentino te desafía mucho. Ahora, lo que sí se estaba dando, y que estábamos en el medio de un cambio generacional en lo que la tecnología se utilizaba. Y eso fue fundamental. En el año 2006, la gente de Last Minute empezaba a ir a otras compañías y a cada lugar que iba nos recomendaba. En el año 2006 Google nos eligió como la primera compañía en el mundo en la cual confiaba para desarrollar software. Y todavía no habían certificado CMMI, ¿no? No. Lo hicieron en el 2007, ¿eso? Y nunca CMMI fue importante para Nunca nuestros fue. clientes. O sea, para los clientes lo importante es cuál es realmente
con qué trabajás, qué talento tenés, cómo es tu cultura, un montón de cosas No, pero quizás quedás afuera de alguna licitación estatal mismo de otros países, ¿no? Por no tener... No trabajamos con gobiernos, Ah, eso ok, es, nuestro foco está en trabajar con con privados privado. y, y bueno, después de un proceso de selección muy exhaustivo, Google llegó a la conclusión de que nosotros teníamos talento a la par de la de ellos y además una cultura muy similar a la de ellos. Como te imaginarás, eso se convirtió en un gran Big Bang para nosotros de credibilidad y nos permitió empezar a trabajar con muchas otras compañías súper innovadoras. Y lo que nos veíamos era cada vez más, primero, haciendo tecnología que iba a llegar a millones de usuarios, no a usuarios internos dentro de las corporaciones. Que ese es el primer cambio. O sea, y el segundo tema era, eh, sí, era básicamente focalizarnos en generar tecnología que, a diferencia de lo que había pasado anteriormente y lo que es el core de la gran mayoría de las compañías aún hoy en día, nosotros no estamos en automatizar procesos internos de la compañía orientados a empleados a los cuales les pagás para usar un software, los entrenás apropiadamente, no les das opción y que además vienen tal vez de a miles empleados, de a 1000 empleados, en un negocio que rara vez cambia. Lo que empezamos a ver era que ahora la tecnología salía del ámbito del firewall empresarial y empezaba a ser utilizado por las marcas para conectarse con sus consumidores a través de tecnología que vos usás todos los días. Entonces, en este proceso vos estás lidiando con usuarios a los cuales les pedís que paguen para usar tu software, no tienen nada de entrenamiento, tienen un montón de otras opciones competitivas que son distintas, y eso lleva, y además vienen de a millones, ¿no? Entonces, esto lleva un foco, si bien parece que las dos cosas son similares, la agresividad de la escala, la complejidad, porque los usuarios cada vez quieren mejores cosas, y la velocidad de cambio a la cual te impone la competencia, hacen que realmente sea un software de una naturaleza completamente distinta. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Empezaron a ver, bueno, eran los 4 fundadores, después 10 empleados. Ahora, ¿qué cantidad de empleados tienen? Hoy estamos por encima de los 3000. Encima de los 3.000. Sí, estamos Empezaron en, 3300. en Argentina, alguna estrategia focalizada a lo que es Inglaterra, Estados Unidos. ¿Y ahora en qué países están? Mira, aparte de Inglaterra y Estados Unidos. Nosotros tenemos alrededor de 25 oficinas en 7 países. Estamos en Estados Unidos con oficinas en San Francisco, Austin, Boston, New York, incluyendo oficinas de ingeniería. Estamos en Londres y después tenemos presencia en México, en Colombia. Venezuela también está, ¿no? No, Venezuela no. En México, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, y estamos rápidamente pensando en algunas otras locaciones, siempre dentro de Latinoamérica y algunas otras en otros lugares del mundo, ¿no? Y mira, y para cerrar, lástima que tengo poco tiempo, me encantaría preguntarte un montón de cosas más. Hay una frase que encontré tuya que decía, mira, mientras Giver, o decía algo así, está comiendo el asado, está pensando cuál sería la siguiente, digamos, evolución tecnológica. Sí. O algo así decía la frase. ¿Qué es lo que se viene, Giver, para un tecnólogo especialista como vos? Mirá, estamos viviendo en el medio de un montón de grandes revoluciones tecnológicas. Cuando vos te pones a pensar en cualquier producto que sea realmente exitoso, está en el cruce de lo social, lo mobile, el cloud, el uso del big data, aspectos de mecánicas de juegos, una usabilidad espectacular. Hoy hay una tendencia, por ejemplo, a dispositivos wearable, ¿no? a sensores como Internet of Things. Hay un montón de tendencias que, si vos te pones a pensar, ninguna de estas existía hace tan solo 7 o 8 años. No existía un iPhone, no existía Facebook, no había abierto sus APIs, la posibilidad de aceptar, de realmente explotar. No se había acuñado el término Big Data, nadie hablaba de mecánicas de juegos. Durante esto genera, por un lado, generó en nosotros la necesidad de generar una organización que estuviese específicamente diseñada para poder ayudar a nuestros clientes en el futuro. Entonces,
nos gusta decir que nuestro negocio no es la tecnología, nuestro negocio es el fitness, es el estar en forma, es el Estar atento a estar la atento, dinámica. claro, y el ayudar a nuestros clientes a estar preparados, a estar en mejor forma para competir en un futuro que por la naturaleza exponencial a la cual estamos sometidos por la tecnología va a ser muy desafiante. Y no solamente vemos esto en nuestros clientes, también lo vemos en nuestros empleados, también lo vemos en los países donde estamos. O sea, en trabajar en cómo nuestra gente va a estar mejor preparada, en todas estas tendencias nuevas y futuras, en cómo trabajar con los países para que tengamos un sistema educativo que realmente esté alineado con lo que se viene. Digamos que el ritmo de cambio es muy grande y una de las cosas que a mí me gusta particularmente ver es tratar de estar leyendo hacia dónde viene. Estar atento. ¿A dónde viene la próxima ola? ¿Cuándo viene la ola buena para subirte y surfearla? ¿Cómo no llegas antes y cómo no llegas después? Y eso es un tema interesante y me parece que es una cuestión fundamental para cualquier persona que hoy estudie tecnología. O sea, hay una tendencia muy importante en los ingenieros a enamorarse de la tecnología en sí mismo y olvidarse de que esa tecnología sirve a los negocios, a los humanos que utilizan esa tecnología. Entonces empezás a darte cuenta que cuando empezás a focalizarte en lo que realmente la tecnología se utiliza, para qué problemas va a resolver, primero te podés pensar pensar en grande y pensar en qué vamos a revolucionar con la tecnología, qué podríamos cambiar de nuestras vidas para que sean mejor. Y en ese sentido, yo creo que cuando hablamos hoy de tecnología, nosotros ya somos androides, somos mitad humanos, mitad máquina, porque si bien la interfaz no está perfeccionada, hoy somos capaces de saber lo que nuestros clientes, lo que nuestros amigos que están a 3.000 kilómetros están sintiendo. Podemos entrar a un restaurante sabiendo que ese restaurante es bueno. O sea, hay un montón de conocimiento que tenemos al alcance de nuestras manos que nos convierte en personas muchísimo más capaces de lo que éramos hace un par de décadas. Me haces pensar en varias preguntas que me gustaría igual acerca de eso que tiene. Yo no tengo problema, pero el tema es, ¿qué es lo que creo que se viene? Me parece que a corto plazo se vienen, por un lado, ya estamos viendo un tema de computación de vestir, wearable, ¿no? De sensores, pero me da la impresión, y estamos trabajando en robótica, en bioinformática, que nombraste. Sí, en un montón de cosas interesantes, pero tal vez la que más me apasiona es el hecho de empezar a sincronizar mejor a ese componente de máquina que tenemos nosotros, que hoy está representado en nuestro celular y nosotros mismos. El uso de tener inteligencia artificial que entienda el contexto en el cual yo estoy en este momento, que sepa decirme qué email que yo recibo es el importante que yo tengo que atender, que me quite la presión de estar todo el día chequeando mi teléfono, porque esa presión a la cual nos empuja la tecnología empieza a generarnos ciertas angustias que no deberíamos tener. Al mismo tiempo, el empezar a tener estas nuevas tendencias tecnológicas, por ejemplo las redes sociales, nos permitieron descubrir nuevas cosas sobre la psicología humana. Saber que alguien puede estar atraído por un juego en el cual el objetivo no es derrotar al otro, sino más que nada compartir. Hay un montón de aspectos humanos que hemos descubierto en estos últimos años que tienen que ver con la privacidad, que tienen que ver con lo que nos interesa, con cómo nos comunicamos y que son apasionantes y que si podemos hacer que eso calce mejor con nuestra naturaleza humana, va a ser mucho mejor. Liber, cierro con un mapa que dice palabras claves a ver, que describen, quizás, vamos a decir si es correcto o no, a una persona quizás común, ¿sí? Que se convirtió en un empresario exitosísimo, en una industria muy importante, que creo que debe ser o se va a convertir en la central para el país, digamos, y para el mundo, que es el mundo de la tecnología, ¿no? Curiosidad, desde chico, emprendedurismo, mismo venís de padres con mente emprendedora. Un concepto súper interesante, pensar en grande, o sea, no te achicaste. Yo me imagino cómo debe ser ir a golpear la puerta a Disney, que ustedes trabajan con Disney, y decirle, mira,
tengo esto para ofrecerte. Nada más y nada menos que una de las industrias de entretenimientos más importantes del mundo. Esfuerzo, ¿no? Porque trabajabas y estudiabas, siempre en la mente de ser un mejor profesional. Entonces vos elegías lo que te iba a hacer mejor, quizás no para el presente, sino para el futuro. Tu pensamiento en ser independiente, tomabas riesgos, ¿sí? Porque tomabas riesgos mismo en el tema de los deportes, tu esencia está tomando riesgos, ideas, obviamente, pensar, bueno, ya lo dijimos, grandes y en algo global, golpear la puerta, animarse a golpear la puerta. ¿Sí? Un tema importante, tenés que animarte a pasar la barrera mismo de vergüenzas y de un montón de barreras que nos ponemos porque estamos, como dijiste vos, en un país quizás del fin del mundo. Bueno, animarse a golpear la puerta y ver producir ese sí. Bueno, tema cultural, tener una estrategia clara y para todo, digamos, el esfuerzo. Eso es lo que anoté de mapa, es la esencia de Guiber, por lo menos una puntita de esencia de Guiber. Cuesta lo mismo pensar chiquito que pensar grande. Se lo transmitimos ¿No? O sea que, y además, yo siempre digo, este es el viaje de nuestras vidas. O sea, estamos acá, hay que aprovecharlo. O sea, está bueno hacer las cosas apasionadamente, está bueno sentir que uno mira para atrás y dice, mirá todo lo que construyo y mirá cuánto me divierto en este proceso y qué tan bien me siento con esto, ¿no? Así que... Bueno, sí. Gracias, Guiber, gracias por venir a Conociendo a los Protagonistas. Espero, mira que me quedaron más preguntas, invitarte en otra oportunidad y tenerte aquí presente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.